Clic. La grabación comienza con un sonido metálico, como si alguien hubiera activado un móvil con manos temblorosas. Se oye el viento del desierto, feroz y constante, silbando entre piedras milenarias. Después, una respiración entrecortada, femenina, joven, aterrada. Tic-tac, tic-tac. Un reloj de bolsillo marca el tiempo con precisión mecánica, implacable. Tic-tac, tic-tac. Y de repente, silencio. El reloj se detiene. Las manecillas marcan las 12. Ella susurra, con una voz que apenas es un hilo: no hay nadie aquí, pero siento que 1000 ojos me miran. El viento se detiene también, como si la noche entera hubiera contenido la respiración. Entonces, desde algún lugar de la oscuridad, una voz masculina, grave y gutural, responde con una calma que hiela la sangre: no estás sola. Nunca lo estuviste. La grabación se corta bruscamente. Este audio fue encontrado en un teléfono móvil Samsung Galaxy abandonado junto a unas ruinas en el desierto de Saqqara, a 150 kilómetros al sur del Cairo. El dispositivo estaba medio enterrado en la arena, con la batería agotada y la pantalla agrietada. Las autoridades egipcias lo catalogaron como evidencia sin reclamar en el caso de 6 turistas españoles desaparecidos en marzo de 2024. 6 personas que habían llegado a Egipto con cámaras, equipos de grabación y una obsesión peligrosa por las leyendas prohibidas del desierto. Esta es su historia. Todo comenzó 6 meses antes, en el despacho del profesor Daniel Rojas, en la Universidad Complutense de Madrid. Las paredes estaban forradas de libros sobre mitología antigua, manuscritos coptos y fotografías de templos perdidos. El aire olía a café viejo y papel amarillento. Daniel, un hombre de 56 años con barba gris y ojos hundidos por décadas de estudiar textos que otros preferían ignorar, sostenía entre sus manos un papiro que había llegado por correo desde el Cairo sin remitente. El texto estaba escrito en jeroglíficos arcaicos, pero Daniel pudo traducir fragmentos. El guardián del umbral espera, quienes crucen cuando las estrellas se oculten no regresarán como llegaron, el templo conoce la diferencia entre los vivos y los que pretenden estarlo. Daniel había dedicado su carrera a estudiar cultos prohibidos del antiguo Egipto, pero nunca había oído hablar de El Guardián del Umbral. Consultó todos sus contactos, revisó bases de datos arqueológicas, incluso escribió a colegas en universidades de todo el mundo. Nada. Era como si ese templo hubiera sido borrado deliberadamente de la historia oficial. Fue entonces cuando contactó con Camila Vargas, una documentalista de 28 años conocida por sus trabajos sobre fenómenos inexplicables. Camila tenía el cabello negro recogido siempre en una coleta práctica, ojos verdes que parecían grabar todo lo que veían, y una determinación férrea que la había llevado a filmar en lugares donde otros no se atrevían ni a poner un pie. Cuando Daniel le enseñó el papiro, ella no dudó ni un segundo. «Tenemos que ir», le dijo, con esa seguridad que la caracterizaba. «Si existe, lo vamos a encontrar. Y si no existe, bueno, entonces habremos desmentido una leyenda». Daniel sabía que necesitarían más ayuda. Contactó con Yasser Fadel, un guía beduino de 42 años que conocía el desierto como otros conocen las calles de su barrio. Yasser tenía la piel curtida por el sol, manos ásperas como cuero viejo, y una mirada que había visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente. Cuando Daniel le preguntó por el templo en árabe, Yasser se quedó muy quieto durante un largo rato. «Ese lugar», murmuró finalmente, «mi abuelo me contó historias. Decía que había una construcción antigua, muy al sur, donde la arena es negra y las estrellas parecen más lejanas. Pero nadie va allí de noche. Nadie que quiera regresar como partió». El equipo se completó con Andrés Mora, un ingeniero de sonido de 35 años, escéptico por naturaleza pero fascinado por los fenómenos acústicos inexplicables. Luisa Fernández, una parapsicóloga de 30 años que afirmaba tener sensibilidad a las energías sobrenaturales y que siempre llevaba consigo amuletos de protección. Y Samuel Torres, un joven de 24 años, ayudante de cámara con una sonrisa contagiosa y una pasión inquebrantable por lo paranormal. El 15 de marzo de 2024, los 6 llegaron a El Cairo. 3 días después, tras conseguir los permisos necesarios y aprovisionarse de agua, comida y equipos de grabación, se dirigieron hacia el sur en 2 todoterrenos alquilados. Yasser había conseguido las coordenadas exactas del lugar a través de contactos que prefería no nombrar. El viaje duró 8 horas por carreteras que se fueron volviendo cada vez más estrechas hasta convertirse en senderos marcados solo por las huellas de otros vehículos.
Conforme se alejaban de la civilización, el paisaje cambió. La arena dorada del desierto turístico dio paso a extensiones de tierra más oscura, casi negra en algunos tramos, como si hubiera sido quemada por un fuego ancestral. Ahí está, dijo Yasser de repente, señalando hacia el horizonte. Al principio, nadie vio nada excepto arena y piedras dispersas. Pero cuando el sol comenzó a descender, las sombras revelaron la silueta de una estructura baja y rectangular, medio enterrada en una hondonada natural. No era imponente como las pirámides de Giza ni elegante como los templos de Luxor. Era algo diferente. Algo que parecía haber estado esperando durante siglos a que alguien lo encontrara. Dios mío, susurró Camila, ajustando el zoom de su cámara. Es real. El templo era más pequeño de lo que habían imaginado, pero su arquitectura era extraña, como si hubiera sido diseñado por alguien que conocía las reglas de la construcción pero había decidido romperlas deliberadamente. Los muros estaban hechos de bloques de piedra negra que no coincidían con ningún material de construcción conocido en la región. No había columnas ni decoraciones exteriores, solo una entrada rectangular sellada con una puerta de metal oxidado que parecía demasiado moderna para una construcción antigua. Montaron el campamento a 100 metros de distancia. Mientras Andrés configuraba los equipos de grabación y Samuel ayudaba a Camila con las cámaras, Luisa se acercó al templo con uno de sus amuletos en la mano. Se detuvo a unos 10 metros de la entrada y cerró los ojos. «Hay algo ahí dentro», murmuró. «Algo que está esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Daniel. Luisa abrió los ojos. Estaban vidriosos, como si hubiera visto algo que los demás no podían percibir. La medianoche. Esa primera noche, decidieron no acercarse al templo. Yasser había insistido en que era mejor observar desde la distancia, y Daniel, a pesar de su curiosidad académica, coincidía en que la prudencia era necesaria. Establecieron turnos de vigilancia y mantuvieron las cámaras grabando en dirección al templo durante toda la noche. A las 11:47 de la noche, Andrés, que estaba monitoreando el equipo de sonido, se quitó los auriculares bruscamente. ¿Habéis oído eso? ¿El qué?, preguntó Camila. Pasos. Como si alguien estuviera caminando dentro del templo. Todos se quedaron en silencio, aguzando el oído. El desierto nocturno es uno de los lugares más silenciosos del mundo, donde cualquier sonido se amplifica hasta convertirse en algo casi sobrenatural. Pero no oyeron nada. Debe haber sido el viento, dijo Samuel, aunque su voz sonaba poco convincente. Andrés se volvió a poner los auriculares y ajustó los controles del equipo. No, no era viento. Eran pasos. Regulares, como si alguien estuviera paseando por los pasillos. A las 11:58, las cámaras captaron algo extraño. La puerta del templo, que había permanecido cerrada todo el día, comenzó a moverse lentamente. No se abrió de golpe, sino con una lentitud deliberada, como si una mano invisible la estuviera empujando desde el interior. «¿Estáis viendo esto?», susurró Camila, ajustando el zoom de su cámara. A las 12 en punto, la puerta se abrió completamente. Y desde el interior del templo llegó un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás. El tic-tac de un reloj, amplificado como si resonara en una cámara de eco. Un reloj que marcaba el tiempo con una precisión mecánica imposible en una construcción que supuestamente tenía miles de años de antigüedad. La puerta permaneció abierta durante exactamente 1 hora. A la 1 de la madrugada, se cerró sola, con el mismo movimiento lento y deliberado. El sonido del reloj se detuvo abruptamente. «Tenemos que entrar», dijo Daniel al día siguiente, durante el desayuno. «Sea lo que está pasando ahí dentro, tenemos que documentarlo». «¿Durante el día?», preguntó Yasser. «Porque por la noche, yo no me acerco». «Por supuesto, durante el día. Somos investigadores, no buscadores de emociones fuertes». Pero Daniel se equivocaba. Lo que encontraron dentro del templo durante las horas de luz solar fue solo el aperitivo de algo mucho más siniestro. El interior del templo era una estructura rectangular simple, dividida en 3 cámaras conectadas por pasillos estrechos. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos, pero no eran jeroglíficos normales. Daniel, que había estudiado escritura egipcia durante décadas, se dio cuenta inmediatamente de que había algo profundamente perturbador en aquellos símbolos. «Esto no es egipcio clásico», murmuró, acercándose a una de las paredes con una lupa. «Es como si alguien hubiera tomado la escritura jeroglífica y la hubiera distorsionado».
corrompido. Los símbolos parecían moverse cuando no los mirabas directamente, como si estuvieran vivos. Algunos representaban figuras que no aparecían en ningún texto conocido, criaturas con cabezas de chacal pero cuerpos humanos, ojos múltiples, manos que se extendían en direcciones imposibles. En la cámara central le encontraron algo que les heló la sangre. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra negra, y sobre él, un reloj de bolsillo dorado que parecía completamente fuera de lugar en aquella construcción antigua. El reloj funcionaba, marcando el tiempo con el mismo tic-tac que habían oído la noche anterior. «Esto no puede ser egipcio», dijo Andrés, grabando el sonido del reloj con sus micrófonos direccionales. «Los relojes de bolsillo se inventaron en el siglo XVI». Camila enfocó su cámara hacia el reloj. En la esfera podía leerse una inscripción en latín: Tempus custodit liminarem, el tiempo guarda el umbral. «Alguien ha estado aquí antes que nosotros», concluyó Daniel. «Alguien ha estado modificando este lugar». Pero estaba equivocado otra vez. Lo que habían encontrado no era una modificación moderna de un templo antiguo. Era algo mucho más complejo y aterrador. Esa tarde, mientras revisaban las grabaciones del día anterior, Andrés hizo un descubrimiento inquietante. En los archivos de audio había captado sonidos que ninguno de ellos había oído en tiempo real, voces susurrando en egipcio antiguo, pasos que se alejaban y se acercaban sin patrón alguno, y algo que sonaba como respiraciones profundas, como si una criatura enorme estuviera durmiendo en algún lugar del templo. «Escuchad esto», dijo, poniendo los auriculares en el modo altavoz. La voz que salió de los altavoces era masculina, profunda, y hablaba en un idioma que Daniel reconoció como egipcio arcaico, pero con una pronunciación que no coincidía con ninguna reconstrucción lingüística moderna. «¿Qué dice?», preguntó Camila. Daniel frunció el ceño, tratando de traducir. «Algo así como: los que llegan cuando el sol se oculta serán pesados en la balanza». «No, espera, no es pesados. Es juzgados. Los que llegan cuando el sol se oculta serán juzgados en la balanza del umbral». «¿Qué umbral?», preguntó Samuel. «No lo sé, pero ese reloj, creo que es la clave de todo». Luisa, que había permanecido callada durante la conversación, se levantó bruscamente de su silla. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora». «¿Por qué?». «Porque algo va mal. Muy mal. Puedo sentirlo. Ese lugar no es solo un templo. Es una trampa». Pero ya era demasiado tarde para marcharse. El sol se había puesto sin que se dieran cuenta, absortos como estaban en las grabaciones, y Yasser se había acercado corriendo al campamento con expresión de pánico. «La puerta», gritó. «La puerta se ha abierto otra vez». Todos giraron hacia el templo. La puerta estaba abierta de par en par, y desde el interior llegaba una luz dorada que no tenía fuente aparente. No era luz de antorchas ni de linternas. Era una luminosidad que parecía emanar de las propias piedras. Y por primera vez desde que habían llegado, pudieron oír claramente el sonido del reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. «¿Qué hora es?», preguntó Daniel, mirando su reloj de pulsera. «Las 11:43», respondió Andrés. «¿Y el reloj del templo?». Camila enfocó su cámara hacia el interior. En la pantalla LCD podían ver la cámara central, iluminada por esa extraña luz dorada. El reloj de bolsillo seguía en su pedestal, pero las manecillas marcaban las 12. «Eso es imposible», murmuró Samuel. «Son las 11:43 de la noche, pero el reloj del templo marca las 12». «No marca las 12 de la noche», dijo Luisa con voz temblorosa. «Marca la medianoche. La verdadera medianoche. La hora en que el umbral se abre». Como si hubieran estado esperando esas palabras, las luces del campamento se apagaron todas a la vez. Los equipos de grabación siguieron funcionando gracias a las baterías, pero el resto del mundo se sumió en una oscuridad absoluta. Solo quedaba la luz dorada que emanaba del templo, atrayéndolos como una trampa para insectos. «Nadie se mueve», ordenó Daniel. «Esperamos hasta que amanezca». Pero Samuel ya no estaba junto a ellos. «Si ahora mismo sientes un escalofrío, suscríbete, porque lo que viene a continuación, ni el profesor Rojas lo creyó al principio». Samuel había desaparecido sin hacer ruido, como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Una búsqueda rápida con linternas no reveló ni rastro del joven. No había huellas en la arena, no había señales de lucha,
no había nada que indicara hacia dónde había ido. «Samuel», gritó Camila hacia la noche. «Samuel, responde». Pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, que parecía rebotar no solo en las rocas del desierto, sino también en el interior del templo, como si los pasillos amplificaran el sonido y lo devolvieran distorsionado. «Tenemos que entrar a buscarlo», dijo Andrés. «No», replicó Yasser tajantemente. «No durante la noche. No cuando la puerta está abierta. No podemos dejarlo ahí dentro». «¿Y si no está ahí dentro?», preguntó Luisa. «¿Y si está en otro lugar? ¿Y si el templo no es lo que parece?». Mientras discutían, Camila mantuvo su cámara enfocada hacia el interior del templo. En la pantalla LCD podía ver la cámara central con total claridad, iluminada por esa luz sobrenatural. El reloj seguía marcando las 12, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que Samuel había desaparecido. Y entonces lo vio. Una figura caminaba por el pasillo del fondo. Era Samuel, sin duda alguna. Llevaba la misma ropa, tenía la misma constitución, los mismos gestos. Pero había algo profundamente equivocado en la forma en que se movía. Caminaba con una rigidez mecánica, como si fuera una marioneta manipulada por hilos invisibles. «Está ahí», gritó Camila. «Samuel está en el templo». Los demás se agolparon alrededor de la cámara. Efectivamente, podían ver a Samuel moviéndose por el interior del templo, pero cuando Camila gritó su nombre, él no reaccionó. No miró hacia la entrada, no respondió, no dio ninguna señal de haberla oído. «Algo le pasa», murmuró Daniel. «Se mueve como si estuviera sonámbulo». Samuel se acercó al pedestal central y se quedó inmóvil durante unos segundos, mirando el reloj. Después, muy lentamente, alzó la cabeza hacia la cámara. Su rostro era perfectamente visible en la pantalla, pero sus ojos eran completamente negros, como si las pupilas hubieran crecido hasta ocupar todo el globo ocular. «Ese no es Samuel», susurró Luisa. La figura en el templo abrió la boca y habló. Su voz llegó hasta ellos, no a través de los altavoces del equipo de sonido, sino como si estuviera hablando directamente en sus oídos. «El umbral ya me conoce». Y después desapareció. No salió caminando, no se ocultó detrás de una columna. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El resto de la noche transcurrió en vela. Nadie durmió, nadie se apartó de los demás ni por un momento. Mantuvieron las cámaras grabando y los micrófonos conectados, documentando cada sonido, cada movimiento, cada anomalía. El templo permaneció silencioso hasta las 5:47 de la madrugada, cuando la puerta se cerró sola otra vez y la luz dorada se desvaneció. Con la primera luz del alba, se armaron de valor para entrar a buscar a Samuel. El interior del templo estaba exactamente igual que el día anterior, con una excepción. En la pared de la cámara central, junto a los jeroglíficos distorsionados, había aparecido un nuevo símbolo. Era el perfil de una cabeza humana, pero grabado con un nivel de detalle que no coincidía con el estilo del resto de las inscripciones. Daniel se acercó para examinarlo más de cerca y se quedó helado. Era el rostro de Samuel, grabado en piedra con una precisión fotográfica imposible. «¿Cómo es posible?», murmuró Andrés. Daniel pasó los dedos por la piedra. La inscripción no estaba pintada ni grabada superficialmente. Estaba tallada en la roca con una profundidad de varios centímetros, como si hubiera estado allí durante siglos. «Tenemos que irnos», dijo Yasser. «Ahora mismo». «No sin Samuel», replicó Camila. «Samuel ya no está aquí. Lo que vimos anoche, eso no era Samuel». Pero Camila no estaba dispuesta a rendirse. Registraron el templo centímetro a centímetro, buscando pasadizos ocultos, cámaras secretas, cualquier lugar donde Samuel pudiera estar escondido o atrapado. No encontraron nada. El templo tenía exactamente la misma distribución que habían documentado el día anterior. 3 cámaras conectadas por pasillos estrechos, sin escondites, sin lugares donde una persona pudiera ocultarse. Samuel había desaparecido completamente. Esa tarde, mientras preparaban el equipo para pasar una segunda noche, Andrés hizo otro descubrimiento perturbador. Al revisar las grabaciones de la noche anterior, encontró algo que no habían visto en tiempo real. En el momento exacto en que Samuel había desaparecido del campamento, las cámaras habían captado una segunda figura caminando hacia el templo.
Una figura que se movía con la misma rigidez mecánica que habían observado después en el Samuel del interior. «Mirad esto», dijo, reproduciendo la grabación en cámara lenta. En la pantalla podían ver claramente a Samuel levantándose de su silla junto al fuego y caminando hacia el templo. Pero su rostro no era el de Samuel. Era el rostro de otra persona completamente diferente. Alguien mayor, con barba gris y ojos hundidos. Era el rostro del profesor Daniel Rojas. «Eso es imposible», murmuró Daniel, mirando la pantalla con incredulidad. «Yo estaba aquí, con vosotros. No me moví del campamento». «Pero la cámara dice lo contrario», replicó Andrés. Luisa se levantó bruscamente, con expresión de terror. «¿No lo entendéis? El templo no se limita a capturar a la gente. Los reemplaza. Lo que vimos anoche no era Samuel con los ojos de otra persona. Era otra persona con el cuerpo de Samuel». «¿Qué quieres decir?» «Que cuando alguien entra en el templo después de medianoche, el templo crea una copia. Una copia que camina con el cuerpo del original, pero que no es la misma persona. Y la persona real desaparece». Daniel negó con la cabeza. «Eso es imposible. Los templos no pueden crear copias de personas». «Este templo sí», susurró Luisa. «Porque este templo no es realmente un templo. Es un umbral. Un punto de entrada entre nuestro mundo y otro lugar. Y ese reloj es el mecanismo que activa el umbral». Como si hubiera estado esperando esas palabras, el reloj del interior del templo comenzó a sonar. Eran las 7:30 de la tarde, pero el tic-tac llegaba hasta ellos con total claridad, amplificado por una acústica imposible. Y entonces, por segunda vez, alguien desapareció. Esta vez fue Andrés. Un momento estaba junto a sus equipos de grabación, ajustando los niveles de audio, y al momento siguiente había desaparecido. No había dado ningún paso hacia el templo, no había mostrado signos de estar caminando dormido. Simplemente se había desvanecido. «Andrés», gritó Camila. Pero antes de que pudiera salir corriendo a buscarlo, una mano la agarró del brazo. Era Yasser, y su expresión era de terror absoluto. «No te acerques al templo», le dijo. «Mira». Señaló hacia la entrada del templo. La puerta seguía cerrada, pero podían ver una luz tenue filtrándose por las grietas. Y desde el interior llegaba el sonido de voces hablando en susurros, como si hubiera una reunión en marcha. Camila enfocó su cámara hacia el templo y aumentó el zoom hasta el máximo. En la pantalla LCD podía ver el interior de la cámara central, iluminado por esa misma luz dorada de la noche anterior. Pero esta vez no estaba vacío. Había dos figuras de pie junto al pedestal del reloj. Una era Samuel, con los mismos ojos completamente negros que habían visto la noche anterior. La otra era Andrés, pero un Andrés que se movía con la misma rigidez mecánica, con la misma expresión vacía. Los dos estaban mirando directamente hacia la cámara. Y los dos sonreían con una sonrisa que no era humana. Este secreto ha estado enterrado durante siglos. Si aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. «Tenemos que irnos», dijo Yasser. «Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde». «¿Y los chicos?», preguntó Camila. «No podemos abandonarlos». «Los chicos ya no están aquí», replicó Daniel, que había estado estudiando las grabaciones con expresión sombría. «Lo que está en ese templo son otra cosa». Luisa asintió, aferrándose a sus amuletos de protección. «El templo los ha juzgado. Y los ha encontrado adecuados para ser reemplazados». «¿Reemplazados por qué?» «No lo sé, pero creo que vamos a averiguarlo muy pronto». Tenía razón. Conforme la noche se acercaba, los fenómenos se intensificaron. El reloj del templo sonaba cada vez más fuerte, hasta convertirse en un martilleo ensordecedor que parecía resonar no solo en sus oídos, sino en sus huesos. La temperatura descendió bruscamente, hasta el punto de que podían ver su propio aliento. Y las sombras comenzaron a moverse con vida propia. A las 11:50, la puerta del templo se abrió otra vez. Pero esta vez no se abrió lentamente. Se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado con violencia desde el interior. Las dos figuras salieron del templo caminando hacia el campamento. Samuel y Andrés se acercaron con esa misma rigidez mecánica que habían observado en las grabaciones.
Sus rostros eran perfectamente reconocibles, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que se movían, como si fueran actores representando mal un papel que no conocían del todo. «Hola», dijo el que parecía Samuel, con una voz que era exactamente la voz de Samuel, pero pronunciada con una entonación ligeramente equivocada. «¿Por qué no habéis venido a buscarnos?» «Estábamos preocupados», añadió el que parecía Andrés. «Pensamos que os había pasado algo». Camila mantuvo su cámara enfocada hacia ellos, grabando cada detalle. En la pantalla LCD podía ver que las dos figuras no proyectaban sombra, a pesar de estar iluminadas por las llamas del fuego del campamento. «¿Dónde habéis estado?», preguntó Daniel, tratando de mantener un tono normal. «En el templo», respondió el falso Samuel. «Es fascinante. Habéis de venir a verlo». «Hay cosas increíbles ahí dentro», añadió el falso Andrés. «Cosas que cambiarán vuestra forma de entender la historia». Yasser se había puesto en pie lentamente, con la mano en el mango de su cuchillo beduino. «¿Qué habéis encontrado?», preguntó Luisa. Los dos falsos se miraron entre sí, y por un momento, sus rostros mostraron una expresión de confusión, como si no supieran cómo responder a esa pregunta. «Secretos», dijo finalmente el falso Samuel. «Secretos antiguos». «El templo está vivo», añadió el falso Andrés. «Y quiere conoceros». Fue entonces cuando Camila se dio cuenta de algo que la llenó de terror. En la pantalla de su cámara podía ver a las dos figuras hablando, pero también podía ver algo más. Detrás de ellas, saliendo del templo, había más figuras. Docenas de figuras que caminaban con la misma rigidez mecánica, todas con rostros diferentes, todas con esa misma sonrisa inhumana. «¿Cuánta gente ha desaparecido en este lugar?», susurró. Daniel siguió su mirada y se quedó helado. Las figuras que salían del templo llevaban ropas de diferentes épocas. Algunas vestían túnicas que podrían haber sido de exploradores del siglo XIX, otras llevaban ropa que parecía de los años 50, y algunas más llevaban vestimentas que podrían haber sido de décadas recientes. «Llevan siglos», murmuró. «Llevan siglos cazando gente». El falso Samuel ladeó la cabeza, como si hubiera oído el comentario. «No cazamos», dijo. «Juzgamos. Pesamos las almas en la balanza del umbral, y las que son adecuadas, las conservamos». ¿Para qué? Para servir al guardián del umbral, para mantener abierto el paso entre los mundos. Las docenas de figuras se habían colocado en círculo alrededor del campamento. Todas sonreían con la misma sonrisa terrible, todas los miraban con ojos que eran pozos de oscuridad absoluta. «Es hora de ir al templo», dijo el falso Andrés. «Es hora de ser juzgados». Yasser desenvainó su cuchillo beduino en un movimiento fluido. «Corred», gritó. «Corred hacia los coches». Pero ya era demasiado tarde. Las figuras se movieron con una velocidad sobrenatural, cortándoles el paso hacia los vehículos. No corrían como personas normales, sino que se deslizaban sobre la arena como si fueran sombras materializadas. Camila siguió grabando mientras retrocedía, manteniendo la cámara enfocada hacia las criaturas. En la pantalla LCD podía ver algo que la aterrorizó aún más. Las figuras no solo tenían los rostros de personas desaparecidas. Algunas tenían múltiples rostros superpuestos, como si el templo hubiera estado experimentando, mezclando características de diferentes víctimas hasta crear algo completamente nuevo. «El reloj», gritó Daniel de repente. «Tenemos que destruir el reloj». «¿Qué?» «Es el mecanismo que controla el umbral. Sin el reloj, el templo no puede funcionar». Luisa comprendió inmediatamente. Sacó uno de sus amuletos de protección, un crucifijo de plata que había pertenecido a su abuela, y se lo lanzó a Camila. «Toma esto. La plata puede funcionar contra estas cosas». Las figuras se detuvieron bruscamente cuando el crucifijo pasó por el aire, como si su mera presencia las hubiera paralizado momentáneamente. Fue una pausa de apenas unos segundos, pero suficiente para que Camila echara a correr hacia el templo. «Camila, no», gritó Yasser, pero ella ya había llegado a la entrada. El interior del templo estaba más brillante que nunca, iluminado por esa luz dorada que parecía emanar de las propias piedras. El aire estaba cargado de electricidad estática, y cada paso que daba resonaba como si estuviera caminando en una catedral vacía. El tic-tac del reloj era ensordecedor, un martilleo constante que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Cuando llegó a la cámara central,
se detuvo en seco. El reloj seguía en su pedestal, marcando las 12 con una precisión inquebrantable. Pero ahora podía ver que no era un reloj normal. Las manecillas eran de hueso humano, y la esfera estaba hecha de lo que parecía ser piel pergaminada. Alrededor del pedestal había más inscripciones jeroglíficas, pero estas eran diferentes. Estas no estaban distorsionadas. Estas las podía leer. Aquí yace el umbral entre lo que es y lo que podría ser. Aquí yace la balanza donde se pesan las almas. Aquí yace el juicio del guardián del umbral, que conoce la diferencia entre los vivos y los que pretenden estarlo. Camila alzó el crucifijo por encima de su cabeza, preparándose para golpear el reloj. Pero antes de que pudiera moverse, una voz la detuvo. «No hagas eso». Se giró lentamente. En la entrada de la cámara había una figura que no había visto antes. Era un hombre alto, vestido con túnicas egipcias antiguas, pero su rostro era una mezcla imposible de todas las personas que habían desaparecido en ese lugar a lo largo de los siglos. Tenía los ojos de Samuel, la barba de Daniel, las manos de Andrés, y docenas de otros rasgos que se superponían y cambiaban constantemente. «Soy el guardián del umbral», dijo la criatura. «Y tú eres diferente». «¿Diferente cómo?». Las otras mentes que han llegado aquí estaban llenas de miedo, de confusión, de desesperación. Pero tu mente está llena de determinación, de curiosidad, de una necesidad imperiosa de documentar la verdad, sin importar las consecuencias. Camila mantuvo la cámara enfocada hacia la criatura, grabando cada palabra. «¿Qué eres?». «Soy lo que queda cuando se elimina todo lo innecesario. Soy la esencia pura de la conciencia, liberada de las limitaciones de un solo cuerpo, de una sola mente. Durante milenios he estado recolectando mentes como la tuya, mentes que pueden comprender la verdad detrás del velo». «¿Y qué verdad es esa?». El guardián sonrió con docenas de bocas diferentes. «Que la muerte no es el final. Que la conciencia puede ser preservada, transferida, multiplicada. Que el tiempo no es lineal, sino circular. Y que hay lugares como este, umbrales entre realidades, donde las reglas normales no se aplican». Camila sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del templo. «¿Cuánta gente has matado?». «No he matado a nadie. La muerte implica un final, y aquí no hay finales. Solo transformaciones. Todas las mentes que he recolectado siguen existiendo, pero ahora forman parte de algo más grande. Algo eterno. Y si me niego». «No puedes negarte. Ya estás aquí. Ya has cruzado el umbral. El reloj ya ha comenzado a juzgarte». Camila miró el reloj. Las manecillas se movían ahora más rápido, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, como si el tiempo estuviera retrocediendo. «¿Qué está pasando?». «El juicio ha comenzado. El reloj está revisando tu vida, pesando tus decisiones, evaluando si tu mente es adecuada para ser preservada. Si pasas la prueba, te unirás a nosotros. Si no». «¿Si no qué?». «Si no, serás liberada. Podrás marcharte. Pero también olvidarás todo lo que has visto aquí. Tu mente será borrada de todo recuerdo de este lugar, y vivirás el resto de tu vida sin saber nunca que estuviste a punto de tocar la eternidad». Las manecillas del reloj se detuvieron bruscamente. El tic-tac cesó. El templo se sumió en un silencio absoluto. «El juicio ha terminado», anunció el guardián. «¿Y cuál es el veredicto?». El guardián ladeó su cabeza múltiple, estudiándola con docenas de ojos diferentes. «Eres inadecuada». Camila sintió una oleada de alivio y terror a la vez. «¿Eso significa que puedo irme?». «Sí, pero también significa que no recordarás nada de esto. El conocimiento que has adquirido aquí es demasiado peligroso para una mente que no ha sido preparada para contenerlo. Y mis amigos, tus amigos han sido juzgados adecuados. Formarán parte de la colección eterna. Sus mentes vivirán para siempre, experimentando maravillas que ningún mortal podría imaginar». Camila alzó el crucifijo otra vez. «No voy a permitir que te los quedes. No tienes elección en este asunto. Siempre hay elección». Y con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó el reloj con el crucifijo de plata. El resultado fue inmediato y catastrófico. El reloj se hizo pedazos con un sonido como cristal rompiéndose,
pero amplificado 1000 veces. La luz dorada del templo se desvaneció instantáneamente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Y desde algún lugar muy profundo, algo rugió con una furia que hizo temblar las piedras del templo. «¿Qué has hecho?», gritó el guardián, pero su voz ya no era múltiple. Era una sola voz, agonizante, que se desvanecía rápidamente. «He roto tu juguete», replicó Camila, corriendo hacia la salida mientras el templo comenzaba a colapsar a su alrededor. Las piedras caían del techo, los muros se agrietaban, y desde todas las direcciones llegaban gritos de voces que sonaban como Samuel, como Andrés, como docenas de otras personas atrapadas durante siglos en aquel lugar maldito. Camila salió del templo justo cuando el techo se derrumbaba completamente. Detrás de ella, la estructura milenaria se desplomó en una nube de polvo y escombros que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el aire se aclaró, no quedaba nada excepto un montón de piedras rotas y dos figuras que yacían inmóviles en la arena. Samuel y Andrés estaban inconscientes, pero respiraban. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, y sus rostros mostraban expresiones de confusión en lugar de esa terrible sonrisa inhumana. Daniel, Luisa y Yasser corrieron hacia ellos desde el campamento. «¿Estáis bien?», preguntó Daniel. Samuel abrió los ojos lentamente. «¿Qué ha pasado?». «Lo último que recuerdo es que estaba junto al fuego y después, nada». Andrés se incorporó, frotándose la cabeza. «Tengo la sensación de que he estado soñando durante días. Pero no recuerdo ningún sueño». Camila los miró a todos, después miró las ruinas del templo, y finalmente miró la cámara que seguía grabando en su mano. «Tenemos que irnos de aquí», dijo. «Ahora mismo. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la oscuridad. Si no quieres perderte el final, activa la campana y suscríbete ahora». El viaje de regreso a El Cairo transcurrió en un silencio tenso. Samuel y Andrés no recordaban nada de su tiempo perdido, pero tenían pesadillas constantes que los despertaban gritando en mitad de la noche. Daniel se sumió en una depresión extraña, como si hubiera perdido algo importante sin saber exactamente qué era. Luisa no se separaba de sus amuletos de protección, y Yasser conducía con una velocidad que bordeaba la imprudencia, como si estuviera huyendo de algo que los perseguía. Solo Camila recordaba todos los detalles. Y solo ella tenía las grabaciones. De vuelta en Madrid, pasó semanas revisando el material. Las cámaras habían documentado todo: las desapariciones, las figuras falsas, el interior del templo, el guardián del umbral y la destrucción final. Pero cuando mostró las grabaciones a sus compañeros, ellos las miraron con expresión de desconcierto. «No recuerdo haber grabado esto», dijo Andrés, estudiando su propio equipo de sonido en funcionamiento. «Yo tampoco recuerdo haber estado en ese templo», añadió Samuel. «Parece el interior de una catedral gótica, no una construcción egipcia». Era como si sus mentes hubieran sido editadas, limpiadas de todo recuerdo relacionado con la verdadera naturaleza del templo. Solo conservaban recuerdos vagos de una expedición arqueológica rutinaria que había terminado mal por problemas técnicos. Camila decidió no publicar el documental. Guardó las grabaciones en un disco duro que escondió en su apartamento, y nunca volvió a hablar del tema con nadie. Pero las pesadillas comenzaron 3 meses después. Todas las noches soñaba con el templo. Veía el reloj dorado funcionando otra vez, oía las voces de las personas atrapadas susurrando en egipcio antiguo, y sentía la presencia del guardián del umbral acechando en los límites de su percepción. Los sueños fueron volviéndose cada vez más vívidos hasta que una noche se despertó y se dio cuenta de que no había estado soñando. Estaba de pie en su salón, con el teléfono móvil en la mano, grabando. En la pantalla podía ver su propia cara, iluminada por la luz azulada del dispositivo, mientras susurraba palabras en un idioma que no reconocía. Cortó la grabación inmediatamente y borró el archivo, pero ya era demasiado tarde. Había comenzado otra vez. Durante las siguientes semanas, se despertó varias veces encontrándose grabando con el móvil. Siempre era lo mismo, su propia imagen iluminada por la pantalla, susurrando en lenguas que no conocía, con una expresión en el rostro que no era suya. Una noche, decidió no borrar la grabación. La reprodujo y se quedó helada al oír su propia voz hablando en egipcio arcaico con la misma pronunciación extraña que habían oído en el templo. «Los que rompen el umbral pagan el precio. Los que destruyen el reloj deben convertirse en el reloj. La guardiana ha sido elegida». Entendió entonces que destruir el templo no había sido una victoria.
Había sido una transferencia. El guardián del umbral no había muerto, se había mudado. Y ahora vivía en su mente, esperando el momento adecuado para reconstruir su reino en un nuevo lugar. Una semana después, Camila desapareció de Madrid. Su apartamento fue encontrado vacío, con todas sus pertenencias intactas excepto el equipo de grabación y los discos duros donde había guardado el material del templo. En la mesa del salón había una nota escrita con su letra: he ido a buscar un lugar adecuado. El umbral debe ser reconstruido. Las autoridades españolas la catalogaron como persona desaparecida voluntariamente. Nunca la encontraron. Pero 6 meses después, unos turistas franceses que visitaban las ruinas de Dendur informaron de haber visto a una mujer joven grabando con un teléfono móvil cerca del templo. Cuando se acercaron para preguntarle si necesitaba ayuda, ella los miró con ojos completamente negros y les dijo en francés perfecto: el umbral ya me conoce. Los turistas huyeron y reportaron el incidente a las autoridades locales, pero cuando la policía egipcia llegó al lugar, no encontraron a nadie. 3 meses después, hubo otro avistamiento en las ruinas de Karnak. Esta vez fueron unos arqueólogos británicos quienes vieron a la misma mujer, pero ahora había algo diferente en ella. Se movía con esa rigidez mecánica característica, y cuando hablaba, su voz tenía un eco extraño, como si hubiera múltiples personas hablando al mismo tiempo. Los informes continuaron llegando desde diferentes lugares de Egipto. Siempre era la misma mujer, siempre grabando con un teléfono móvil, siempre cerca de ruinas antiguas. Pero cada vez parecía menos humana y más otra cosa. El último avistamiento fue hace apenas un mes, en el desierto de Saqqara. Un grupo de beduinos que pastoreaba cabras en la zona informó de haber visto luces extrañas durante la noche, emanando de un pequeño templo que, según juraban, no había estado allí el día anterior. Cuando las autoridades egipcias enviaron un equipo de investigación, encontraron las ruinas de una construcción antigua que parecía haber estado enterrada durante siglos pero que mostraba signos de actividad reciente. En el interior había una cámara central con un pedestal de piedra negra, y sobre él, un teléfono móvil Samsung Galaxy que seguía funcionando a pesar de que debería haberse quedado sin batería hacía meses. El teléfono contenía cientos de grabaciones de audio y vídeo. Todas mostraban a la misma mujer joven hablando en diferentes idiomas, siempre con la misma expresión vacía, siempre con los mismos ojos negros. En las grabaciones más recientes, se podía oír una segunda voz hablando al mismo tiempo que la suya. Una voz masculina, grave y gutural, que decía cosas como: el nuevo umbral está casi listo. Las mentes adecuadas comenzarán a llegar pronto. Esta vez no habrá reloj que puedan romper. La última grabación duraba apenas 30 segundos. Se oía el viento del desierto silbando entre piedras rotas, una respiración entrecortada, y después la voz de la mujer susurrando: no hay nadie aquí, pero siento que 1000 ojos me miran. Y entonces, desde algún lugar de la oscuridad, la voz masculina respondía: no estás sola. Nunca lo estuviste. Las autoridades egipcias sellaron el templo inmediatamente y clasificaron toda la información como confidencial. Pero ya era demasiado tarde. La noticia había llegado a círculos académicos internacionales, y nuevos equipos de investigación estaban preparándose para viajar a Egipto. Equipos formados por historiadores especializados en cultos prohibidos, documentalistas obsesionados con lo paranormal, guías locales que conocían las leyendas del desierto, ingenieros de sonido escépticos, parapsicólogos con sensibilidad a lo sobrenatural y jóvenes entusiastas de lo paranormal. Equipos exactamente iguales al que había desaparecido un año antes. Porque el guardián del umbral había aprendido. Había aprendido que la mejor forma de atraer mentes adecuadas no era esperar a que llegaran por casualidad, sino crearles un cebo irresistible. Una historia de misterio y terror que se extendería por internet, atrayendo exactamente al tipo de personas que buscaba. Personas como las que están escuchando esta historia ahora mismo. Personas que, después de oír este relato, sentirán una curiosidad imparable por visitar Egipto, por buscar ese templo misterioso, por documentar los fenómenos sobrenaturales con sus propias cámaras. Personas que no se darán cuenta de que ya han sido elegidas hasta que sea demasiado tarde. Porque esta historia que acabas de escuchar no es solo una historia. Es una invitación. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra hasta el final, entonces ya formas parte del plan. El templo te está esperando. Y después de la medianoche, nadie regresa. El audio se corta abruptamente.
En la grabación original encontrada en el teléfono móvil, después del silencio, se puede oír muy débilmente el sonido de un reloj marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las autoridades egipcias recomiendan que cualquier persona que haya escuchado esta grabación evite viajar a la región de Saqqara durante las próximas semanas. Especialmente durante la noche. Especialmente después de la medianoche.